Cordial saludo. Mi nombre es Ana María Arango Monsalve, estudiante de la maestría en Administración en la Universidad Católica Luis Amigó, especialista en Psicología de la Actividad Física y el Deporte y profesional en Psicología. Esta ponencia titulada Evolución Teórica de la Psicología Organizacional la desarrollo en colaboración de mi tutor de la maestría, el profesor Pedro Luis Duque. Iniciamos brindando una explicación precisa sobre la importancia de la inteligencia emocional en las organizaciones, ya que es un elemento que influye en las habilidades de los colaboradores, generando una cultura organizacional basada en lo que sienten y perciben cada uno de ellos. En este sentido, cuando se atienden las necesidades de los colaboradores, se obtiene un incremento en la inteligencia emocional y esto conlleva a buenos resultados en la organización, potenciando la capacidad de identificar las emociones propias y de los demás y mejorando así el rendimiento organizacional. Teniendo en cuenta lo anterior y la indiscutible relevancia que ha tomado el tema en la comunidad académica, este trabajo realiza una revisión de literatura y análisis bibliométrico de las publicaciones reportadas a nivel mundial sobre psicología organizacional en las bases de datos de Scopus y Web of Science. Para ello, se emplearon técnicas, indicadores y herramientas cienciométricas como RStudio, Bibliometrics y Tree of Science, o también llamado el árbol de la ciencia. Se encontró un análisis de 7.181 artículos que buscaron identificar la distribución temporal y geográfica de las publicaciones y las citas sobre las investigaciones publicadas en las bases de datos Web of Science relacionadas con la psicología organizacional positiva. Hasta el momento, no se ha identificado un análisis bibliométrico de las investigaciones registradas en Web of Science y Scopus asociadas a la psicología organizacional. Como metodología, se realizó entonces un análisis bibliométrico de las investigaciones encontradas en la base de datos de Scopus y Web of Science entre los años 2000 y 2022, y se emplearon técnicas, indicadores y herramientas cienciométricas como RStudio, Bibliometrics y el árbol de la ciencia. A partir de esos datos encontrados, utilizamos la herramienta ya mencionada, árbol de la ciencia, con el fin de establecer los componentes y aspectos más relevantes en el campo de estudio y de la misma manera dejar un precedente para investigaciones futuras sobre psicología organizacional. Aquí nos encontramos el árbol de la ciencia, donde en la raíz o en la base tenemos los documentos clásicos. Posteriormente nos encontramos el tronco, donde hallamos los documentos estructurales, y finalmente en las hojas vemos las perspectivas y relacionamos las futuras investigaciones con la información más reciente que pudimos haber encontrado. Entonces, hablando un poco de los documentos clásicos, encontramos que se abordaron temas relacionados con la relación directa que existe entre la personalidad y el desempeño laboral. También se abordaron temas como la motivación intrínseca y extrínseca como factores que influyen en esa satisfacción laboral y a su vez en el desempeño, ya que es importante siempre contemplar que las personas tienen sus propias motivaciones y sus propios deseos, y cuando estos están alineados con la cultura organizacional o con los objetivos organizacionales, el rendimiento es mejor y lleva más fácil a la consecución de dichos objetivos. Todos esos factores mencionados anteriormente pueden desencadenar en el síndrome de burnout, es decir, en el agotamiento laboral, ya que cuando no se encuentran con las herramientas adecuadas para tener un desempeño laboral óptimo, las personas se sienten cargadas y debido a la alta demanda laboral pueden llegar a sentir un estancamiento. También existen otras investigaciones donde nos deja claro que para las personas cumplir con sus funciones les genera necesidad de lograr éxito, y de esa misma manera se generan empleados felices y se trabaja desde los refuerzos positivos, donde se busca fortalecer y reforzar, mejorando el desempeño laboral y así disminuyendo la resistencia a los cambios y el agotamiento laboral que mencionaba. En años más adelante, nos encontramos con la continuidad de la misma línea enfocada en la persona como centro de la organización. Como lo mencionamos anteriormente, hablábamos de que las personas tienen sus propias motivaciones y sus propios deseos, y cuando eso está alineado con los objetivos de la organización, permite que se pueda cumplir más con las expectativas que tiene la organización y que la influencia de esas emociones sea positiva a la hora del desempeño laboral.
buscando que las organizaciones vean a las personas no como un número más, sino como el capital principal de las organizaciones, considerando siempre que la personalidad tiene componentes muy marcados en cada uno de los seres humanos, generando así cualidades únicas y específicas de cada uno que hace que los comportamientos y actuaciones estén alineadas, estén marcadas de acuerdo a la situación que se esté presentando, ya que las emociones influyen en la manera en cómo las personas toman decisiones, se motivan y se desempeñan. Por eso, para evitar la desmotivación e insatisfacción de los colaboradores, se busca o se fomenta alinear esos objetivos a las necesidades de las personas, intentando tener un equilibrio entre lo que se espera y lo que se puede brindar. Aquí, como fue mencionado pues anteriormente, teníamos los documentos raíz, teníamos los documentos de la estructura y aquí observamos ya los clústeres o nubes de palabras donde mencionamos las perspectivas y lo que se espera a futuro, las cuales van a ser describidas de la siguiente manera. Entonces, en los documentos base encontramos el síndrome de burnout o el agotamiento laboral, que es un reflejo de la carga que sienten las personas al desempeñar sus funciones y que las características de la personalidad influyen de manera positiva y o negativa a la hora de afrontar diferentes situaciones a nivel organizacional, lo cual puede desencadenar en el agotamiento laboral que mencionamos anteriormente. Esto nos da cuenta de la relación estrecha que existe entre la personalidad, el desempeño laboral y la satisfacción de los colaboradores, donde se puede inferir que el comportamiento organizacional positivo es la consecuencia de las fortalezas y capacidades de las personas, las emociones y los sentimientos, los cuales se relacionan con el desempeño laboral, descubriendo que los refuerzos y las actitudes positivas fomentan ese desempeño que lleva a concluir que se pueden potenciar las habilidades y mejorar las falencias desde lo positivo, aumentando así el rendimiento de los colaboradores y disminuyendo ese agotamiento laboral que se puede presentar. En esta perspectiva, identificamos que el foco está relacionado en la selección de personal y las evaluaciones de desempeño. Ya mencionamos a la persona como centro, aquí nos enfocamos en las evaluaciones de desempeño, donde se encuentra que diferentes líderes de las organizaciones en oportunidades no obtienen lo esperado después de realizar dichas evaluaciones, ya que en algunos casos esas evaluaciones generan temor y desmotivación a los colaboradores a la hora de sentir que están siendo evaluados. Por eso siempre es tan importante realizar ese refuerzo desde lo positivo, potenciar esas habilidades de las personas para que a la hora de realizar estas evaluaciones no se sientan señalados o no sientan temor, sino que por el contrario sientan que la expectativa o lo que se busca es alinear los objetivos organizacionales a las personas y dejando que ese comportamiento organizacional esté muy de la mano de ambas cosas. Aquí hablamos un poco sobre el tema y la influencia que tiene la socialización y esas relaciones interpersonales en las organizaciones, ya que esas relaciones entre grupos hace que si bien cada uno tiene una estructura marcada y cada uno tiene un comportamiento específico, al relacionarnos en grupo y a nivel social, es posible moldear un poco esos comportamientos y esas actuaciones de las personas debido a la cultura organizacional, debido a lo que la misma organización exige, debido a lo que se brinda para las personas, se puede ejercer ese liderazgo positivo que encamine a las personas hacia ese mismo objetivo. Todas las personas contamos con una identidad y una personalidad clara. También contamos con elementos que son innatos. Sin embargo, ese entorno y ese comportamiento social puede moldear y adaptar a las personas de acuerdo a las necesidades que se tienen y también de acuerdo a los rasgos propios de la personalidad. Y por último, encontramos que se deben brindar siempre los recursos y herramientas de trabajo para que los colaboradores puedan hacer frente a esas demandas de la organización, ya que mencionamos anteriormente que la persona es el centro, que debemos alinear los objetivos organizacionales, que tenemos ciertos componentes de la personalidad y de las emociones que influyen en el rendimiento, pero también las organizaciones deben brindar esas herramientas para que los colaboradores puedan cumplir con lo que se espera, ya que en algunos casos la presión del tiempo,
ayuda o no ayuda a la función al cumplimiento de las funciones, ya que está muy marcado de acuerdo a la manera en cómo trabaja cada uno, y algunos resultados no son los esperados en las mismas personas. En algunas personas puede funcionar una cosa, en algunas personas puede funcionar otra. Y en esa línea es que se busca conocer a las personas y brindar los recursos para poder adaptar todas esas actividades. Las diferentes dinámicas organizacionales permiten o interrumpen las capacidades y habilidades que deben tener los colaboradores para el cumplimiento de funciones. Y esa motivación colectiva puede hacer que las personas tengan un mayor enfoque para realizar sus actividades de la mano del líder que brinde siempre un acompañamiento constante. Los resultados muestran que a pesar de que es un tema abordado desde la década de los 70, las investigaciones dan cuenta que la psicología organizacional va más allá del rendimiento laboral expresado en resultados y cumplimiento de funciones. Sin embargo, se identifica que solamente hasta los años 2000 se empezó a darle la fuerza necesaria a la salud física y mental, comprendiendo que son las personas quienes logran dichos objetivos y detrás de estos existe una historia personal que debe ser tenida en cuenta a la hora de pensar en una cultura organizacional. Todas las personas no son vistas de la misma manera, todas las personas no actúan de la misma manera. Por eso es importante conocer el capital humano con el que trabajamos, identificar las necesidades de las personas y alinearlo a la organización. Por esta razón es importante contemplar todos los aspectos que integran al ser humano y que intervienen de manera positiva y o negativa en sus actividades diarias. Aquí finalmente referenciamos todos los artículos y documentos de donde nos basamos para la ponencia expuesta anteriormente. Les agradezco mucho por la atención. Un feliz día.